¿Qué ocurre cuando tenemos el problema? ¿Qué falló ahí, dentro de esas características del registro? Supongamos que el antibiótico que tenía que haberse dado a las 12, hay dudas si se dio. Y fallaría el registro. Claro, sí. Pero ¿qué características de estas que están escritas en los registros serían las que están afectadas en este caso? Para mí un indicador real, quizás puede ser real también. ¿Real por qué? A ver. Y porque a veces no lo dieron y se puso como... Pero fíjate que si estuviera dibujado, no habría duda si se dio o no se dio. Real, lo opuesto de real es, que, como decís vos, que es dibujado, que es falaz, ¿sí? Que es una mentira. Sí. Entonces, en ese caso, no tendríamos el problema de real, ¿no? No. ¿Qué problema tendríamos? Sería un incidente declarado como en el área de las características de exactos del sistema. Vos dijiste otro, ¿no? ¿Qué dijiste? Claramente, sería exacto si se encuentra registrado, firmado, porque no saben, digo, en cuanto a la medicación. Y esa forma de calcular es si yo tengo dos pacientes con antibióticos y dejé la dosis exacta, ahí yo podría encontrar. Pero eso ya es muy específico, digamos, muy grave, en serio. Está como real y firmado. La pregunta que me tendría que hacer es, ¿está completo? ¿Está actual? Haría cada pregunta en cada uno de los ítems y yo contestaría sí, no, y eso sería lo que realmente estaría afectándose en el registro que dicen de la omisión del antibiótico. Claro, Isabel dice en el chat, no son exactos, no se sabe la hora. Está el otro tema. También los signos vitales con el real. ¿Cómo? Signos vitales. ¿Qué? Tanto real, bueno, fíjate que ahora lo que estamos poniendo es la interpelación a si un antibiótico no me figura dado, es que falla o qué característica estaría afectada. Ahora, si vos traes otro problema que es acerca de los signos vitales, podés dudar de la veracidad de estos, ¿no? Porque si son dibujados, ¿dónde estaría el problema? En real, ¿sí? Ahora, el hecho de que no estén completos, justamente es el área afectada, la característica principalmente, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que comúnmente se dice subregistro, en términos de lo que estamos hablando. Cuando hay subregistro, quiere decir que hay algo que no se anotó. Se subregistró, se infrarregistró. Entonces, no sabés si se dio o no se dio. No es en duda. Lo que está acá en problema es que no se registró. ¿Y qué se dice a la jerga? Lo que no está escrito no está hecho. Y faltaría terminar la frase hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Porque normalmente se dice lo que no está escrito no está hecho. Pero hasta que se compruebe lo contrario. Porque cabe que vos llames a la enfermera que estaba o al enfermero que estaba, le preguntás, sí, lo dije, está dado, sí, te afirma, entonces lo que falta es registrar. Entonces es subregistro. Esto afecta varias áreas. Una de ellas es el hecho de los tratamientos antibióticos, ¿no? De que se cumpla, que la vida media de la droga esté disponible en el cuerpo y que cumpla el efecto que se desea, ¿no? La primera afectación en el caso del antibiótico. En el caso, ahora Diego va a explicar un poco más todo el aspecto del registro, pero también nosotros entendemos que esto es un sistema público, pero de algún lado estos costos salen. A las obras sociales se les facturan. Y si alguna de estos antibióticos no está registrado, el auditor de la obra social va a debitar, lo que quiere decir debitar es que te anula el pago de esa contraprestación. Entonces, por ese tratamiento, la obra social se va a negar a pagar, porque hay dudas si se cumplió. Entonces, que haya subregistro, no estamos diciendo que no se haya el antibiótico, que haya subregistro tiene impacto también en esto que es la auditoría de los costos, de la reposición de los costos. Y después el otro problema que tiene es que la información, en este caso no el antibiótico, pero por ejemplo él decía lo del GLACO y el registro de trauma. ¿Qué pasa en el registro de trauma? No sé si todos saben que tenemos un registro de trauma. Al margen de eso, del ejemplo del registro de trauma, mucho de la información que hay en esos registros se utilizan como cálculos de scores. Score quiere decir una escala para medir algo, ¿no? Y en el ejemplo del registro de trauma hay un score que predice la mortalidad, es decir, las posibilidades de que un paciente muera por las lesiones que tiene.
Y eso se utiliza para ver la severidad del paciente, la probabilidad de sobrevida y si tiene chance de sobrevida, que sobreviva, ¿no? Y si hay alguna irregularidad, quiere decir que tenía alta chance de sobrevida y murió en el tratamiento, nosotros fallamos en alto. Entonces son indicadores de auditoría para ver qué tan oportuno fue el cuidado, dónde fueron las fallas. Entonces, para poder calcular estos scores, por ejemplo, en el registro de trauma, que se utilizan 3 variables. El Glasgow, la frecuencia respiratoria y no me acuerdo si el pulso o la sistólica en este momento, se me hizo una laguna. Pero cuando falta alguno de esos 3 elementos, cuando hay subregistro en este campo, a ese paciente no se le puede calcular sobrevida. Por lo tanto, no se puede aplicar esta auditoría de la efectividad del cuidado y todo lo demás. Fíjense, entonces, qué importante es que los registros estén completos. ¿Sí? Actuales y organizados también es otra característica. Quizás la organización de los registros que hagan en la sala de emergencia va a ser distinta a la que hacen en la terapia y va a ser distinta a la que hacen en la sala. La organización va a variar, qué sé yo. Por ejemplo, en la emergencia pueden organizar por prioridades de vida, como A, B, C, ¿no? Y en la sala pueden organizar por rotador, como decía Diego. Entonces, lo importante es que si se acuerda que el registro tiene que tener ciertas características en el servicio y la enfermera jefe de esa sala o el enfermero jefe de esa sala evalúa los registros, que hay alguien que registra en otro orden de organización, lo que hay que llevarlo es al estándar. Si en esta sala, yo entiendo que vos en otro lugar trabajás en una sala de emergencia, pero acá los registros los organizamos por los lados, ¿sí? O por patrones funcionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante que los gestores de cuidado estén encima de los registros. Es una forma de poder monitorear la efectividad del cuidado. Y además, como esto es una cadena de responsabilidades, es importante que los supervisores estén encima de los jefes sobre el asunto de los registros. Y el grado de contacto que van a tener con los registros los jefes de sala va a ser diario, o debería ser diario. En cambio, los supervisores tendrían que ser al borde, es decir, cada tanto, se agarra una historia y vemos junto la historia y decimos, bueno, tío, acá estoy notando problemas en esto, ¿entiendes? ¿Y cómo van a intervenir con los registros jefes de departamento? Normalmente intervienen cuando hay un incidente, ¿no? Cuando llaman de la dirección, hay una queja, de legales o algo de eso, entonces la historia clínica le llega al jefe al departamento, entonces ahí intervienen todos en la cadena de responsabilidad. Entonces, no es un tema que yo no estoy en la sala, atiendo pacientes, el registro no me toca, no, te toca. Te toca porque con la responsabilidad no se delega, ¿no? Igual nosotros tenemos un tema con la hoja de enfermería. Sí, Una espacio muy pequeño para... Claro, bueno, eso es una discusión muy necesaria. Hay que acordar en función de que cumpla con todas las funcionalidades del registro. A mí me tiene que servir para que complete toda la información que tengo que colocar. Al que recupera costos le tiene que servir para recuperar los costos. Al que necesita que confirmar que el tratamiento fue realizado. Entonces, no tiene que ser unilateral, tiene que participar en la discusión de cuál va a ser el registro. Lo que no puede pasar es que haya un popurrí de registro. Lo que hay que estandarizar es... ¿Quién maneja eso? ¿Quién lo hace? Porque claro, porque si no, mi enfermero también dice si tiene muy poquito lugar, entonces... Pero estamos hablando de la hoja de enfermería. La enfermería. La hoja de enfermería es la hoja de enfermería. Ahí está la hoja de indicación médica que también se... Nosotros tenemos en la hoja, digamos, hemos buscado las indicaciones al lado. Lo que tiene que haber. Separado por turno, Pero en el hospital hay hojas de enfermería. Tenemos hojas de enfermería individuales, sí, pero no las usamos porque estamos con esta que ya las imprimen los médicos. Bueno, pero eso y sale. Entonces el enfermero... El médico no es responsable por lo que... Esa fue una decisión unilateral. Entonces, me parece que no fue tan unilateral porque yo creo que alguien participó en esa ocasión en la búsqueda de un registro estandarizado. Porque encontraron como que era práctico el del tildado, ¿no? No, es que para no imprimir tanto, tildan. Es un beneficio que tiene el registro, porque la otra forma, que la hoja que nosotros tenemos de registro, reconocida es la que te envía a imprenta, que son esa hoja para renglones y hay que una redacción libre. Esa, la contra que tiene es que lleva mucha tinta, tiempo de escritura y todo. Entonces, la estandarizada lo que te permite es tildar los campos y vos optimizás el tiempo. Bueno, pero ahí yo observo cuando tildan, que a veces yo pongo la medicación y sé qué medicación pongo. Entonces yo sé cuándo no la dan, pero me la tildan. Y yo la encuentro. Bueno, ese que es un problema de lo que vemos recién, las características, ¿qué sería? ¿Actuales? No. ¿O
No, completo estaría, porque el titular Ellos lo tildaron como que le dieron, pero no lo limitaron. era la veracidad real. Sí, es real. ¿Sí? Por eso. Bueno, por eso es importante controlar los registros, pero además también el otro tema que hay ahí es que te tiene que servir a vos. Entonces lo que hay que hacer no hay que aceptar una situación bilateral. O si se aceptó, hubo consenso, bueno, la verdad es que algo que no postuló en ese momento, que yo no encuentro este problema, no tengo espacio para registrar las cosas las otras cosas que surgen. Entonces tenemos que revisar, hacer una revisión de este registro. A lo mejor seguimos con el formato estandarizado para hacer estas cosas, pero necesitamos que tenga más espacio de reacción por turno. Entonces, ese registro no es oficial, es una decisión interna. Sí, Pero pero no es el que es oficial es la hoja de enfermería. La hoja de enfermería. No, esa hoja que no es oficial. Porque me entregan el negocio. Esa hoja es la que imprimen las indicaciones de los médicos. Claro, Esa impresión no tiene, no sé si tiene membrete, si Diego. está foliado. Bueno, pero el depósito también es Diego. la hoja de enfermería falsada que dice Sí. esta, que es más o menos similar como la que sale de la impresión de los médicos. Y lo que tenemos también lo otro, que es una hoja aparte que dice evolución de enfermería o hoja de enfermería. Tenemos en depósito los dos. ¿Qué pasa? La paisada es el balance. No, es forma horizontal. En vez de vertical, horizontal o la otra. Entonces, Sí, Mariano. No, que yo quiero traer un poquito de luz porque por ahí acá hay un tema que cuando yo estuve viendo para hablar un poquito sobre lo que era el riesgo clínico, estuve investigando un poquito esas hojas. Tienen razón casi todo lo que están diciendo todos, porque la hoja que ellos nos cuentan, que es apaisada, que tiene algunos datos ya preestablecidos, se ha tomado como una hoja estandarizada. La vemos en cirugía, la vemos en clínica, la vemos en traumato, y como bien dicen ellos, se ha conseguido que sea impresa como la hoja vieja de evolución de enfermería, la hoja de enfermería, que tenía su título como hoja de enfermería. El punto acá me parece que está bueno, aprovechando hoy tener 14, 15 responsables de decisiones en enfermería. A mí me da pena por ahí que estos temas, no sé si ahí sentados, porque yo no los veo, si está Alejandra o está Daniel, No, no pero está. que se tomen decisiones respecto a qué queremos registrar, porque esas hojas son perfectibles, son modificables y mejorables. Por ejemplo, ustedes saben que las hojas que están desarrollando no tienen el control de la frecuencia respiratoria, un signo vital casi fundamental, y no lo tiene. La hoja que tienen estandarizada en cirugía, en clínica, en traumatología, no tiene control de frecuencia respiratoria, por ejemplo. No hablemos después si nos da la posibilidad de hacer una valoración neurológica, si podemos registrar Glasgow, si nos da la posibilidad de establecer, algunas nos dan la pauta para poder hacer el seguimiento de las glucemias, otras no. Entonces, yo creo que lo que hay que ponerse de acuerdo es plantearse qué se necesita registrar, cuál va a ser el elemento de mínima, y construirlo desde ese lugar, por ahí con esa misma hoja, o cambiar hoja, pero me parece que es importante también, apoyándose en esa presentación que tienen ustedes ahí con esa diapo, de que no alcanza que una hoja tenga todo para completar si no lo vamos a hacer real. Y eso también genera o requiere una interacción con aquellos que traspasan esa información, y por supuesto, bueno, todo lo otro que ustedes estuvieron mencionando, porque tal vez nosotros lo que tenemos que hacer es definir qué hoja queremos, para qué datos relevantes vamos a recuperar de esa hoja, y empezar a analizar si son exactos, si son completos, si son actuales, y en algún momento con algún corte un poco más complejo todavía, si son reales. Entonces, me parece a mí que discutir sobre la hoja tal vez es un paso posterior a definir qué queremos registrar. Y eso se lo traigo desde ver eso puntualmente cuando quise ver a ver cómo estábamos de cerca o de lejos para utilizar, por ejemplo, el News 2 como herramienta de riesgo clínico. Y eso nos pasa frecuentemente. Claro, a mí me parece que este es el momento oportuno para repetir lo que ya hemos dicho casi en la mayoría de las clases. Acá se presenta una oportunidad de cambio, de mejora. Independientemente si se cumple el objetivo de que el hospital vaya a cambiar a un modelo de cuidados progresivos.
Entonces, sobre este pedido, lo que viene es la estructuración de lo que dice la teoría y aparece todo esto que estamos viendo ahora. Cuando uno revisa lo que dice la teoría, busca, selecciona la información que se va a presentar en el marco de un programa formativo o de actualización o de revisión, para algunos casos, sobre conceptos teóricos, lo que estamos ahora poniendo sobre la mesa es lo de los registros. Ahora, analizar este contraste entre lo que ponemos sobre la mesa y la realidad empieza a abrir inquietudes. Y lo que tendría que suceder acá es que cada uno de los temas que en su eje se proponen y generan todas estas cosas, se empiezan a generar agendas de trabajo. Nosotros la otra vez en la reunión insistimos que tenía que haber una reunión regular de los diferentes niveles de cuidado, supervisores, con áreas abiertas, áreas cerradas, lo que fuera, pero tiene que haber un circuito de discusión, de comunicación, donde se puedan poner sobre la mesa los problemas que uno tiene y que esos problemas entre todos o entre las partes involucradas se puedan corregir, tratar, encarar, porque si no, uno lo que hace es acumular frustraciones, ¿no? Pareciera que esto es insolucionable. Pero bueno, a mí me parece que esta vuelve a ser una oportunidad para decir sobre esto que empezamos a ver, que empiezan a surgir todos estos comentarios que están haciendo acá y que estamos viendo en el chat, que generen la discusión, que generen el debate. Bueno, acá, no sé ahí qué opinión tienen, sería interesante conocerla. Acá tenemos 5 personas presentes en el aula, 3 de ellas en el nivel de sección y 2 en el nivel de división. Sería interesante conocer las voces, las opiniones respecto, porque ¿qué ocurre con los problemas? Las verdades, las realidades tienen que ver con la perspectiva en la que uno la mira, o sea, de qué tanto y en qué lugar a uno la afecta. No es la misma esta afectación a alguien que tiene a cargo un servicio que la perspectiva que tienen los supervisores. Así que sería interesante escuchar sus opiniones. Por ejemplo, en la terapia, lo que hacía era una regresión diaria semanal, ¿sí? 2 o 3 veces a la semana, de los registros. O sea, los que estaban en la planilla, signos vitales, balance, todo ese tipo de cosas, y las evoluciones se leían y se trataba después, se faltaba algún dato, pedirle al enfermero si hubo algún motivo en particular por lo cual no pudo hacerlo. No andaba el monitor, no tenía la lapicera, se olvidó, que eso puede pasar, para que tengan en cuenta que se observa eso. En cuanto a las evoluciones, lo que se les pedía era que registraran los cuidados de enfermería, o sea, la intervención propia de enfermería. Y si había algún problema, que pusieran con quién habló para informar ese problema y qué respuesta le dieron. Y en lo posible, si había alguna indicación de indicación verbal, que dijera se administra de forma verbal tal medicación por indicación del doctor, para después intervenir y recuperar esa medicación y pedirle a los médicos, si eso se repite de manera frecuente, lo verbal, decirle todo bien, pero no te le escribo. Bien, gracias, Dani. Este es un poco parecido a lo que dice Laura también en el chat, que dice que también hace muchos años en terapia, claro, sí, que hacían eso del tilde, la indicación y demás. Pero igual Lo que supimos es que auditoría para la facturación, los auditores que venían para la facturación no tienen en cuenta la obra de enfermería. No, sí la obra de tienen. indicación médica, Sí, no. terapia. No. Por lo menos en la terapia había problemas que surgían por esto de la facturación y era que el enfermero siempre tiene que registrar, abajo también la firma, lo que administraba. Acá, como en la gestión, en las instituciones clínicas, lo que te pide el auditor de la obra social son 2 hojas, particularmente 2 hojas. Las indicaciones y la hoja de enfermería. ¿Falta alguna de ellas? Porque esto es un contraste, un conflicto. En una mesa está el representante que defiende los intereses del que tiene que poner la plata y el representante de los intereses del que tiene que recibir la plata. Entonces ahora empieza una discusión, es una pulseada. ¿Qué dice el auditor de la obra social? Y va a decir, bueno, esto no te lo pago porque acá encontré un punto y una coma, no se entiende si está dado o no está dado. El del hospital, el de la clínica o el sanatorio va a decir, no, bueno, sí está dado, mira, acá en la indicación dice tal cosa. Entonces piden ambas hojas. No es cierto de que no miran la hoja de enfermería. No. Estar sí,
pero cuando tienen que facturar medicación de alto costo, para medicación de alto costo, porque lo demás entra por módulos. Bueno, alto costo. Y todo eso. Pero alto costo, que bueno, yo me compro 100.000 jeringas. Alto costo lo tenemos con la planilla de alto costo. Sí, pero por ejemplo, medicación de alto costo, si se administró o no se administró, en la hoja de indicaciones médicas, cualquier indicación, todo completo, los datos completos, tiene que estar la firma del enfermero y la indicación de que administró eso. Sí, sí, el sí. círculo, el Pero tiempo. alto costo también, y con más razón, porque justamente es más... Pero alto costo gestionás con eso que traigan la medicación. Mirá, yo recuerdo cuando gestionaba en una clínica y cuando era supervisor en un sanatorio, también el tema era que se pedía que enfermería registrara la bomba de infusión que está administrada por una infusión, porque, por ejemplo, no te querían pagar los sets de bomba de infusión. No, eso sí. Eso Y, no estamos... Y después el uso de las heparinas de bajo peso molecular era una pelea, una discusión. Y se usaban los 3 registros: indicaciones, enfermería y todo el formulario de pedido especial de alto costo. Así que bueno, no me imagino que no la tengan en cuenta. Pero volvamos al foco. Yo te agradezco que hayas traído el ejemplo de cuando estabas en la terapia, pero la pregunta para ustedes apunta a cómo lo ven desde supervisión el tema de los registros. Desde supervisión, hoy estoy con la NEO, ingreso, leo algunas evoluciones al azar, que control ellos manejan lista de checklist, bueno, las checklists Sí. de chequeo, y observamos que 4 pacientes que debían tener 4 chequeos durante 24 horas, 4 por 4, 16, se realizaban menos de la mitad. De eso, había un turno que era frecuente. Entonces le digo a la jefa, mirá, le presento estos datos, observa, fíjate, tenerlo en cuenta, después charlamos, reforzar ese turno, o si hay algún motivo en particular por el cual no se está realizando. Porque de 4 que se realicen una sola es llamativo. Vos me decís un día, 2, pero yo he tomado referencia 5 días. En los últimos 5 días, bueno, ahí está. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, Lo mismo bueno. con la medicación. Yo miro las otras enfermerías en los pisos, nada. O sea, registros mínimos. A veces nada de Yo no veo a los supervisores agarrar mis hojas de enfermería. O sea, muy poca. O sea, Por ahora eso, general. No, Me llama la atención eso. No miro de tu Y hay pacientes, no, pero yo hablo de mi sala. Yo en tu clínica, por eso digo, el espacio que tienes, me plantea, los enfermeros que no tienen espacio para escribir. Entonces, digo, al escribir atrás, con el horario, y es una fecha de todos los eventos que vas, cuando tienes eventos, todo por hora, escriben, hay registros muy buenos y hay registros regulares. En tu sala, generalmente bueno. En la otra sala, no. No, pero yo sé dónde Me no plantean siempre que esa es siempre la queja de siempre que no tienen espacio. Pero también hay algunos que escriben paciente lúcido, listo, firman. Nada, nada. Lo que yo veo, observo, que cuando traen pacientes de otra sala, ¿sí? Y miro que tienen así, de cantidad de indicaciones, sí que estuvo varios días internado, varios tiempos internado, ¿sí? Y encuentro muy raro encontrar un signo vital, parece que encontrar uno, y ahí hay una enfermera jefe, hay una supervisora de área, ¿no? Me llama mucho la atención eso. Bueno, ¿qué trae todo esto, independientemente de qué sector se toque o de qué sector se trate? Que tenemos que mejorar esto, ¿no? Decimos, esto nos da oportunidad de mejora. Bueno, acá están saliendo sobre la mesa cosas que tenemos que corregir, que mejorar. Y me parece que de distintas miradas estamos de acuerdo de que tiene que mejorar la caligrafía, tiene que mejorar la completud, organizado. ¿Sí? Los pisos donde uno que sí, hay que mejorar la hoja, pero Yo quiero que Sí. a partir de ahí. Bueno, para darle lugar también a lo que están en línea, por ejemplo, acá les recupero un comentario de Inés que dice que enfermería a veces no evoluciona en tiempo y forma porque las hojas de indicaciones médicas no las actualizan por la mañana, a veces las entregan a la tarde y las indicaciones del día
Bueno, no sé si comparten ese problema. No, el inicio no siempre está, va, yo lo solicito temprano, las primeras invitaciones del día. No, lo que yo quería decir es con respecto a la tildar, ¿no? Hay pacientes que hacen tienen hecho la invitación. Está bueno tildar, ¿sí? Porque después ponen en la hoja que antes escribíamos, bueno, tenés que escribir el medicamento que se dio de trataría, a veces tenía los puntos, ¿sí? Claro. Entonces, a mí me resulta práctico esta nueva esta la indicación médica y al lado uno hace una pequeña valoración del paciente y abajo tiene la contravención del turno. Pero está bueno para mí tildar, porque si no después tenés que escribir todo. En la otra hoja, cada medicación, ¿no? Que escribiste, más los eventos, más Lo que pasaba con las indicaciones también individuales, tanto de indicaciones médicas como de evolución de enfermería, era también que se perdían las hojas de enfermería. Entonces, de esta manera, tener las dos en una, como tenemos un mayor control, sí, habría que ampliar el lugar a lo que es la evolución de enfermería, y quizás de la parte de atrás sumarle los turnos, Claro. como también para tener esa hoja y que no pase esto que se perdían las hojas. Sí, eso también lo dijeron acá en el chat. Y es un poco... Así que atrás, en la parte de atrás debería estar como... Claro, pero ¿qué pasa ahora? Si no, no tiene validez, ir atrás así. Eso tiene validez. ¿Por qué? Realmente no tiene validez. ¿Qué no tiene validez? Escribir atrás, por ejemplo, la hoja de indicaciones médicas, escribir atrás que no te está Impresiones, nada más. Entonces, Pero no, las hojas, por ejemplo, de las que se imprimen por imprenta de la ciudad, de evolución, esos tienen cara y reverso. sí, pero las hojas que están hablando ellos son hojas que imprimen una Ok. hoja A4 en una impresora que Está la bien, puede pero imprimir en cualquier lado. Claro. Lo que a lo mejor se podría hacer es que hubiese una contracara, imprimible, pero porque al fin y al cabo la otra no tiene folio. En realidad lo que es un registro abierto que vos vas haciendo una Sí, cronología. abajo de la hoja de los registros tiene un código, que es el código que maneja el gobierno de la ciudad. Está bien, pero ese código corresponde al modelo de hoja. No es que es una correlación de hoja 1, 2, 3, no es un foliado de la hoja. Claro. Es que no están foliadas. Bueno, el hecho de que se pierdan generó un problema, y ese problema es que si vos querés poner dos cosas en una caja, ahora tienen un problema de espacio, ¿no? Y a lo que están haciendo, están poniendo dos registros en una misma hoja. Entonces lo que habría que ver si esa era la real solución a la pérdida de las hojas. Bueno, uno puede ir y venir sobre las decisiones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Sí. Bueno, lo bueno es que ya los modelos han sido sometidos a prueba, ¿no? Pueden decir, me resultó, no me resultó, me funcionó todo lo demás, pero tengo problema en este. Por ejemplo, el espacio para completar un registro abierto. Bueno, será cuestión de ver cómo se puede perfeccionar ese aspecto, ratificando todo lo otro que funcionó. Pero tiene que haber una mesa de discusión, ¿no? Una mesa donde se pueda opinar. Laura dice, yo como supervisora leo evoluciones, también hablo con los enfermeros, no copio el repo, sino que hablo con ella de fin de semana, ¿no? Hablo con cada sector, les recalco que escriban, que me dicen sobre los cuidados, la demanda de ese paciente en particular, y que es muy poco el lugar que tiene y la hoja no ayuda para eso. Bueno, me parece que hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo en esto de trabajar los registros, ¿no? Sí, que Diego, ¿querés continuar? Sí. Bueno, entonces nosotros para que estos registros cumplan con algún requisito de calidad, tenemos que tener diferentes puntos que los vamos a ir aplicando en lo que tiene que ver, que es registrar los eventos presentados en las 24 horas, ¿sí? O sea que tenemos que registrar de lunes a viernes, sábado, domingos, feriados, no importa el turno, siempre hay que registrar todas las 24 horas. Un punto muy importante que hablamos de la cronología es que anotar la fecha y hora de las intervenciones que se están realizando, los nuevos signos o síntomas que presenta el paciente y destacar cómo es la evolución. Por ejemplo, el paciente se encuentra oligúrico, le administré por indicación médica una ampolla de furosemida y yo debería registrar cómo fue la respuesta al tratamiento. Con buena respuesta, con una diuresis de 400 mililitros, ¿sí? Eso sería una forma correcta de poder registrarlo.
valorar los resultados también del laboratorio. Nosotros por ahí no tenemos tanto acceso, pero sí sería bueno saber si el paciente está hipocalémico, cuánto tiene de potasio, si yo le tengo que realizar una carga de potasio al paciente, ¿por qué? ¿Por qué potasio tiene? Después, luego, yo tendría que realizar una intervención de un control de laboratorio después de pasar a la carga. Obviamente que informar las interconsultas que se realizan, los estudios, cuáles fueron los resultados de esos estudios, registrar qué medidas de prevención nosotros colocamos. Anteriormente en las otras clases habíamos visto los registros de caída, ¿sí? Que lo colocamos varando al paciente, colocamos un control neumático para prevenir la progresión, ¿sí? Algo muy importante que cuesta mucho es la redacción de los signos, de los registros de forma legible, ¿sí? Con tinta indeleble que pueda permitir la copia. ¿Qué significa esto? Yo tengo que registrar con una tinta que pueda realizar una copia. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas leyes donde cuando se contempla que esta información es del paciente y el paciente la puede solicitar en cualquier momento, ¿sí? Y hay que anotar con firma, número de matrícula y aclaración de firma, en el caso de que no haya sello. Si no tiene sello, tiene que aclarar y tiene que poner la matrícula, sí o sí, es imprescindible. Y algo que también aparece últimamente es no utilizar estos correctores blancos, como los marca Litty Paper. ¿Por qué? Porque eso a través del tiempo se borra y queda abajo escrito lo que se escribió. Y lo que sería la conducta correcta es tachar con una sola línea, colocar no corresponde y volver a realizar el registro abajo. El sello, uno puede exigir que lo tenga, que tenga el enfermero. Pregunto de la parte legal. De la parte legal solamente que el enfermero firme, firme, aclare y coloque su número de matrícula es suficiente. Pero tiene que estar en forma legible. Tiene que poner su número de matrícula y su aclaración. El sello es una ventaja donde uno puede observar y nos va a ayudar a disminuir ese tiempo de escribir Diego Omar González, matrícula nacional, pero no necesariamente tiene que tener el sello. Sí tiene que tener firma, aclaración y número de matrícula. Cada organización, cada institución lo que hace es estandariza eso, ¿no? Entonces, la institución estandariza que tienen que tener sello. Los profesionales tienen que sellar, firmar y sellar. Y bueno, algunas instituciones en función de esto les exigen y los enfermeros corren con ese costo. Otras instituciones lo exigen y cubren el costo. Entonces vos ingresas y te piden tus datos y te facilitan el sello con tu matrícula y demás para que nadie tenga la excusa de no tengo plata. Eso depende de cada organización. Pasando a otro tipo de registro que tenemos en el hospital, que es de la plataforma SIGEOS, ¿sí? Si bien es en la parte de consultorios, pero me gustaría poder expresar cuáles son las ventajas que tenemos un registro informatizado, ¿sí? Donde no necesitamos lapicera, ni de color roja, ni verde, ni azul, simplemente es una plataforma que es bastante amigable, donde siempre el registro va a estar legible, y donde no va a permitir que haya espacios en blanco. Si yo realizo un control de signos vitales al paciente y voy a registrar y me olvido de colocar la frecuencia respiratoria antes de grabar los datos, me va a decir a usted le falta tal campo computar. Entonces yo tendría que ir a computar. Entonces de esta forma también tendríamos esta parte de no emitir los registros. Siempre va a estar firmada porque uno cuando ingresa al sistema ingresa con un número personal y con una clave personal, entonces automáticamente el sistema sabe quién está registrando, nos va a decir la fecha y la hora y se van a evitar correcciones o raspaduras o pérdida de la información. En el consultorio lo están realizando, es probable que ojalá que llegue algún día, porque la informatización de las historias clínicas ya en todas las instituciones, en todas las instituciones ya está informatizada. Los médicos generalmente acá, todos los médicos. Sí, no, los enfermeros. Hay situaciones donde los enfermeros realizan intervenciones en los pacientes que lo registran en SIGEOS. Como por ejemplo. Sí, se realiza lo que tiene que ver el tema de lo que es la administración de la medicación. Se registran.
qué se le pasó, qué se le infundió al paciente. Pero Diego, esa el atención. formato de SIGEO, de historia clínica que está en lo que es la atención de consultorios, no tiene el espacio real para los enfermeros. Que lo pongan no quiere decir que esté correcta. En realidad no hay un espacio real ni para evolucionar ni para seguir registros, porque no hay un espacio para enfermería. Eso es algo que, ahí está Roberto, lo va a poder aclarar mejor. Por lo menos hace como 6 años que lo planteamos y sigue de la misma manera. Entonces, Yo lo que pude ver en los está bien, pero registros. es la intención que se tiene aquel que quiere hacer algo más, pero no hay herramientas para poder hacerlo adecuadamente, porque no hay una hoja de enfermería real, no hay hoja de enfermería para poner la medicación y hacer el seguimiento de la medicación. Esto lo sé con conocimiento de causa porque hace 2 meses, auditoría, y Daniel Rivadeneira me pidió que participe de esa reunión, mostró la herramienta que se tiene y no hay nada para enfermería estructurado. Después cada uno puede, utilizando las posibilidades que tiene con el ingreso y la entrada a la historia clínica que tiene, sumar cosas, pero no es verdad eso, ¿eh? No hay un espacio establecido, porque si no, también nosotros no podemos negar que lamentablemente hay como una negación de la importancia del registro de enfermería en estos temas. Por eso el registro informatizado no tiene el espacio suficiente como para hacerlo adecuadamente en enfermería. Entonces, me parece que hay que también plantear esas cosas, porque a veces cuando nosotros hablamos de la efectividad o el uso del registro informatizado, también tenemos que ver cuál va a ser el registro y cómo lo vamos a llevar adelante. No es la solución. Si no está pensado qué vamos a evolucionar, qué vamos a escribir, qué vamos a registrar y para qué nos sirve, sigue siendo nada más que un formato de elección o en papel o informatizado, pero tenemos que tomar decisiones previas. Me parece importante definir las decisiones previas, porque si no, podemos hasta suponer que van a venir con propuestas mágicas desde afuera y ya hemos visto que no existen propuestas mágicas de afuera. Es más, no nos tienen en cuenta en esas propuestas. Bien, yo te puedo explicar lo que yo puedo ver en la plataforma SIGEOS. Son registros de enfermería libres, donde no están, o sea, no hay nada estructurado, es libre, es un campo libre. Generalmente, el 80% de las intervenciones que registran en SIGEOS es administración de medicación. Nada más que eso. En pacientes ambulatorios es lo que yo pude observar. Pero que hay registros por la enfermera, hay registros con o sea, no hay una firma digital, sino un ejemplo, dice, se le administró una ampolla de penicilina intramuscular y abajo el nombre de la enfermera o el enfermero que aplicó la medicación. Es lo que hoy por hoy hay en SIGEOS, no está estructurado. En realidad, vamos a aclarar algo. Lo que ocurre en SIGEOS, en realidad este formato que nos trajeron al hospital es un formato de registro electrónico que de ninguna manera es una historia clínica de las que conocemos como historias clínicas electrónicas. Es un registro para consultorios que fue diseñado primero para los centros de salud. Están creados en red de manera de que los usuarios, aunque van a un CESAC, al otro o van al hospital, su registro pueda ser leído en cada uno de estos. Y es un formato para el paciente ambulatorio. Nosotros, como decía Mariano, hemos participado de una reunión, una oportunidad, donde discutimos con la gente del sistema, y lo que ocurría era que ese es el formato que el gobierno de la ciudad había comprado. El formato que es el que necesitamos nosotros, que es la historia clínica electrónica, donde ya tiene el registro de enfermería, curvas de todo lo que vos puedas hacer o quieras hacer con un registro electrónico, implicaba que compren otro paquete, o sea, que desenvuelvan otro dinero que ya hicieron. Lo que hicieron acá fue el mismo sistema que ya compraron para este circuito de demanda ambulatoria, lo trajeron al hospital. Pero hasta ahora sirven consultores externos y sirven en la guardia como un registro para los pacientes ambulatorios, esos pacientes que van y se atienden y se van en el día. Solo tiene un espacio para una evolución y hay un campo libre. ¿Qué ocurre? Que el que registra es el que se loguea. Tiene espacio para que escriba el médico y tiene espacio para que hay un espacio para campo libre. Ahí es donde escriben otros, ¿sí? Donde pueden registrar en ese campo libre tanto la enfermera que quiera registrar, como el kine, como, no sé, o el psicólogo, o la psiquiatra, ¿sí? Entonces, el registro que vos estás encontrando, Diego,
es ese registro que se ubica en ese campo libre. Pero de ninguna manera eso es una historia clínica electrónica, ¿no? Es un registro de consulta ambulatoria. Las posibilidades es lo mismo que cuando se hace una hoja, formato como la que tiene, apaisada, vertical, en cuadritos, con renglones, alguien tiene que diseñar esa hoja. Claro que las habilidades, las herramientas para diseñar esa hoja son mucho más accesibles, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, diferente a las habilidades que se requieren para diseñar un registro electrónico, donde vos puedas tener campo libre, donde puedas tener perfiles de acceso, donde vos puedas tildar, donde puedas cargar la información y construir un gráfico, eso sea una curva de registro, donde puedas hacer una evolución, un balance, requiere otras habilidades, que es el uso y conocimiento de la informática, ¿no? Entonces, eso, el uso, no es que yo no desprestigiaría la historia clínica en relación a la experiencia que tenemos con los ligeros, con esta historia clínica, no, porque yo he conocido registros, historias clínicas electrónicas que la verdad que son espectaculares, ¿sí? Y por eso yo diría, bueno, las ventajas y desventajas es que en función de lo que tenemos en Sigeo, desestimaría una historia clínica electrónica, no, porque esto no es una historia clínica electrónica. Vos, en una historia clínica electrónica, podés incluso aplicar diagnóstico de enfermería e interrelacionarnos con los NIC y SNOC, esas cosas que nos hacían hacer en la escuela. Eso lo podés hacer en una historia clínica. Vos podés diseñar un plan de cuidados, o sea que propiamente podrías tener un registro de enfermería como debería ser. Lo que pasa es que ahí aparece algo de lo que dice Mariano, que no nos tienen en cuenta. Claro, como ocurre cuando se rediseña una sala, un servicio, que dicen, bueno, sí, y se sientan los jerarcas médicos a definir cómo va a ser y definen lo de todos los demás, y no está tenida en cuenta la voz muchas veces de la enfermería para decir, nuestros espacios operativos son diferentes de los de ustedes, nuestros espacios, las necesidades nuestras son diferentes de los de ustedes, tanto en volumen como en el tiempo de trabajo, hace de que se tomen decisiones que te afectan. Y a veces no se considera lo que hace enfermería o lo que haría enfermería en una historia clínica electrónica. Porque a mí me ha tocado estar en una clínica donde sí se incorporó un registro electrónico y no se había considerado enfermería y claro, después hubo que hacer un montón de parches. Porque claro, no estaban ni las posibilidades de hacer un balance. Bueno, eso pasa cuando no se tiene en cuenta. Eso es muy importante. El otro punto a tener en cuenta acá es la posibilidad de que vos puedas registrar. No es lo mismo si trazáramos acá una curva de ventajas y desventajas de cada uno de los dos, electrónico como escrito. El problema es que vos el escrito lo podés escribir en cualquier lado. Y de hecho a veces es un problema, porque acá lo mencionaban en el chat. Se llevan las historias para escribir en tal lugar y vos no tenés dónde registrar. Es un comentario que hicieron. El otro problema que vos tenés en contra de eso es que para poder escribir en una historia clínica electrónica necesitas un ordenador, un acceso a la historia clínica. Entonces, ahí se necesitan tantas computadoras como dinámica de trabajo hay, ¿no? No sería la misma cantidad de computadoras que se necesitarían en la terapia intensiva que la misma cantidad de computadoras que se necesitarían en la sala, por una relación de plantel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para cubrir necesidades de pacientes se necesitan básicamente tal vez 5 enfermeras en un turno y en la sala hay un número menor que eso. Por lo tanto, no van a tener el choque de pelearse para poder registrar. Y ni hablar la cantidad de otros profesionales que intervienen sobre el paciente y que quieren registrar. Entonces, también el acceso es un problema. Y bueno, no siempre hay disponibilidad de computadoras que a veces se resuelven con tablets, a veces se resuelven con celulares, pero también es el tema de que se pierden, que se extravían, que se rompen, el costo de esos insumos. O sea, hay ventajas y desventajas de cada uno de los dos formatos. Entonces, yo lo que quisiera aclarar es, esto que tenemos no es una historia clínica como tal, para el nivel de un hospital, el nivel asistencial, y no desestimaría tener una historia clínica electrónica sobre la experiencia de los que nos han presentado hasta ahora, que no es eso. Bueno, para continuar, vamos a mencionar algo de la parte legal. ¿Sí? Todos conocemos la ley 24.004 y en el artículo 20 dice que los profesionales y auxiliares de enfermería quedarán sujetos a sanciones disciplinarias previstas por esta ley por negligencia frecuente, ineptitud manifiesta u omisiones graves, ¿sí? En el cumplimiento de sus deberes profesionales. Entonces, acá hacemos un hincapié donde el paciente cada vez es más consciente de sus derechos. Hay una ley de derechos que tienen. Y siempre que encuentra algún conflicto o alguna duda, ahora ya sabemos que estamos con las inteligencias artificiales, entonces tienen más acceso a otro tipo de información. Entonces, siempre va a buscar una compensación o monetaria o una reivindicación en este caso.
Por otro lado, otra ley que les quiero comentar es la ley 25.326, que es la ley de protección de datos, ¿sí? En la cual están los datos personales del paciente, datos sensibles o datos de tratamiento, recolección y observación, y estos datos tienen que ser adecuados, pertinentes, no excesivos. Y en el artículo 5 lo que dice que cambiar alguno de estos datos sin previa autorización del paciente es sujeto a sanción administrativa o penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo cambiar el nombre al paciente de alguna forma, ¿sí? Y habla de que los datos y la historia clínica, y todo lo que esté referido a la historia clínica, el paciente es propietario del mismo. Hay estos es otro de los artículos de esta ley que habla de los datos erróneos, como registrar signos vitales no constatados, o sea, yo registro el signo vital y no lo tomé, o registrar medicación que no fue administrada, o errores entre pacientes, o insertar información falsa en relación a los archivos personales, va a tener una medición de sanción administrativa y o penal. ¿Sí? Nosotros cuando ingresamos al gobierno, firmamos como el consentimiento, y uno de los consentimientos que tenemos es la protección de datos personales de los pacientes. ¿Sí? Luego ahora vamos a pasar al tema de los registros. ¿Qué tipos de auditorías tienen los registros de enfermería? Bueno, la auditoría legal es si algún paciente inicia alguna acción, obviamente que la historia clínica se confisca o se resguarda, se llama a lo que tiene que haber un resguardo judicial para poder saber si realmente el paciente sufrió un daño o no. Cuando hablamos de aspectos normativos, bueno, hoy por hoy estamos viendo que esta situación de no tener registros completos o tener una deficiencia en estos registros nos ayuda a estandarizar los registros, a saber qué es lo que tenemos que registrar, qué es lo que no tenemos que registrar, ¿sí? Roberto había mencionado de los aspectos financieros. Sabemos que nosotros acá, por ejemplo, si tenemos algún tipo de gasto extra o algún cuidado del paciente con costos altos, sabemos que cobramos el SAM a través de eso. Si nosotros no realizamos este buen registro, este dinero se pierde y queda en la nube. Entonces, sería bueno que esta relación de eficiencia y calidad en lo que es la seguridad de la atención, porque nosotros realizamos el cuidado, el paciente recibió ese medicamento a alto costo, el paciente que vino con esa obra social al consultorio o a hacerse una radiografía, a hacerse una tomografía, bueno, eso lo tenemos que registrar. Y cuando hablamos de aspectos docentes de investigación, obviamente que como gestores ustedes pueden tomar este ejemplo para poder estimular la enseñanza en los colaboradores, perfeccionarlos, ¿sí? O poder realizar algún tipo de efectos, o generar efectos en realidad preventivos para poder evitar eventos centinelas, evitar algún evento adverso.